Dios bendiga y muchas bendiciones para cada uno de los hermanos que nos sigue por medio de esta plataforma. En el nombre de Jesús bendigo la vida de todas las personas que están ahí viendo nuestro contenido. No hemos estado haciendo contenido porque hemos estado bastante ocupados orando por muchas personas y en asuntos familiares. Pero aquí estamos para bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Así que bendigo todos los espectadores que nos siguen de distintas partes del mundo. Y para mí es más que un honor, una honra, traerle una palabra de Dios que lo guiará de toda confusión de las tinieblas. Y hoy traigo un tema muy importante que le había prometido. Eh, este tema el Señor lo puso en mi corazón porque se ha estado trayendo mucha confusión en lo que es el área de la liberación y hoy en día estamos viendo muchas personas confundidas con prácticas antibíblicas y dejándose llevar de doctrinas demoníacas y dejándose confundir y confundiendo a un pueblo. Pero hoy vengo a arrojarte luz a través de la palabra de Dios. Bueno, el tema que quiero hablar, que usted estará viendo ahí la miniatura, es sobre si un brujo puede arrepentirse, ya que dichas prácticas en la liberación, vemos personas que cuando en un cuerpo, dicha persona que está siendo poseída empieza a hablar, a expresar de que es un brujo, primeramente partiendo desde el ámbito espiritual, Dios modificó al cuerpo humano para que solo una alma pueda ocupar el espacio del cuerpo. Es decir, dos armas no pueden ocupar un mismo cuerpo, ya que Dios diseñó por la palabra de Dios, que es lo que nos enseña en el libro de Génesis, que Dios sopló soplo de vida sobre Adán, es decir, Damá hizo un soplo, no hizo dos. Es decir, el cuerpo está capacitado solo para una alma habitar el cuerpo, solo para un soplo de Dios, para vida, solo fue modificado para una dicha persona. Pero en estas prácticas que hemos estado viendo, hemos visto que brujos están dentro del cuerpo y un brujo no puede vivir dentro de un cuerpo, ya que partiendo desde el plano espiritual, los brujos, para poder conectarse en un cuerpo de dicha persona, ya si el brujo, como muchos lo presentan, que ya es un brujo que ha partido de este mundo, que ya está muerto, para un brujo poder conectarse desde su altar en una liberación, porque a dicha persona le esté haciendo un trabajo, o quiera destruirla o matarla, lo hará a través de un hilo de conexión o lo hará a través de una influencia demoníaca. Para que usted pueda entender, el brujo a través de un demonio o dicho demonio se va a conectar a ese cuerpo y va a hablar, pero no es de que el brujo está ahí de manera literal, es imposible, ya que no tiene la capacidad, ya que el único que puede estar en todos los lugares a la misma vez se llama Dios, es el Espíritu Santo, es nuestro Jesús. Pero hoy en día, a través de estas malas prácticas, se han estado trayendo mucha confusión al pueblo de Dios y muchas cosas que son antibíblicas y no y van en contra de lo que ya está escrito o establecido por Dios en su palabra, que pronto vamos a entrar en esa materia. Entonces, para que ustedes puedan entender lo delicado del caso,
es que ningún brujo puede poseer un cuerpo. Si ya el brujo murió y queda en el plano astral atrapado, tampoco puede poseerlo, sino adherirse a dicha persona y tomarle la conciencia, hablar a través de dicha persona que está siendo poseída. Pero aquí viene la parte interesante. Lo que hacen esta práctica, ellos dicen que ellos tienen la capacidad de poder hacer que esa persona que ya murió en sus delitos y su pecado puedan arrepentirse. Es decir, ellos tienen la potestad, más que Jesús, podríamos ponerlo así, porque ni Jesús enseña esto, ya que han malinterpretado dicho texto de que Jesús fue a donde esos espíritus encarcelados y le predicó, ya que la palabra predicar, lo que tiene que ver con exhortación, lo que tiene que ver con hablarle de la palabra a alguien, es lo que aparecen en esos términos. Pero cuando usted busca en el texto, nunca usted va a encontrar que dichos espíritus se arrepintieron o que dichos espíritus aceptaron al Señor. Allí podíamos determinar, yo meditando en el texto, podremos determinar de que Jesús estaba allí exhortándoles y diciéndole, mira lo que ustedes perdieron y mira el lugar que le correspondió. Perdieron más por lo menos, porque es lo que significa la palabra predicar, exhortar, hablar, hablarle de la palabra. En estos principios, esto es un texto que ha sido mal interpretado y es un texto que se está refiriendo a otra cosa que dice claro, aquellos espíritus que fueron encarcelados en tiempos de Noé. Bueno, sin ni más preámbulo, para entrar en materia, primeramente cuando Adán peca en un mundo, en un plano físico. ¿Por qué físico? Porque allí estaban los árboles, allí estaban los animales. Adán peca en un lugar material, donde los animales, donde la materia, donde las cosas podían percibirse. Pero esto no es lo interesante de esto. ¿Por qué Dios envía a Jesús a la tierra? Bueno, tiene que enviarlo porque lo que ya teníamos en el principio, Adán lo perdió por la culpa del pecado. Pero cabe destacar por qué no hay arrepentimiento, por qué no hay salvación para aquel que muere y por qué esa mala práctica que se está haciendo, que son engañados personas porque no tienen el conocimiento de la palabra, no tienen un fundamento, están siendo engañados por demonios en la misma liberación, por quererse ver los más grandes, por quererse ver los más espectaculares y por querer verse lo que todo el mundo vean que está haciendo algo sobrenatural. De esto no se trata. Aquí se trata de que juntos reflejemos a Cristo y de que vayamos acorde a la palabra de Dios. Bueno, cuando vemos que Dios envía a la tierra a su Hijo para que muriera por nuestros delitos y pecados, la primera pregunta que surge es, ¿por qué Dios no lo envía al plano espiritual? Primeramente, ¿por qué tiene que enviarlo donde está este plano físico llamado tierra? Tiene que enviarlo a esta dimensión
porque es la dimensión donde Adán pecó. La dimensión materia es donde Adán falló. Entonces, tiene que enviar a su hijo para poder remediar lo que Adán hubiera perdido. Pero aquí es que surge la idea y la primera pregunta. Si es así, que una persona o un brujo o quien sea, después de haber muerto, puede arrepentirse a través de una liberación, entonces, ¿por qué Dios envía a Jesús a la tierra? No tiene nada de eficacia que Dios hubiera enviado a Jesús a la tierra a morir por usted y por mí, si aún allá más allá de la muerte hay un arrepentimiento. No tiene lógica, hermano, hablando bíblicamente. Y yo se lo voy a comprobar por la palabra. ¿Por qué no tiene lógica? Porque de haber sido así, Dios no hubiera enviado a su Hijo a la tierra a que pudiésemos redimirnos de nuestros delitos y pecados. De haber sido así, que una persona, aún más allá de la muerte, puede arrepentirse, o a través de usted puede arrepentirse, cabe destacar que hubiera sido en vano lo que Jesús hizo en la tierra por usted y por mí. Porque no fuera necesario y Dios no lo enviara a esta dimensión tierra, sino lo hubiera enviado a la dimensión de la realidad. ¿Por qué de la realidad? Porque la Biblia dice que todo se hizo de lo que no se ve. Entonces, fuera enviado Jesús al plano espiritual para poder remediar todos los problemas que por causa del pecado, por causa del primer hombre, entró la deficiencia. Pero sin embargo, Dios lo envía a la tierra para poder remediar, porque en este plano es donde las personas pueden arrepentirse, pueden reconocer sus errores. Pero ya luego que tú pasas al plano espiritual, al plano astral, cabe destacar que no puede haber un arrepentimiento, ya que dicho arrepentimiento está en lo material. Por eso, Dios no perdonó a esas entidades que fallaron en aquel plano espiritual. ¿Por qué? Porque estaban en la realidad absoluta. De haber sido así, entonces, para aquellas entidades, tales como los demonios, ángeles caídos, pudiera haber un arrepentimiento y ellos pudieran reconocer y rectificarse delante de Dios y Dios lo perdonaría. Pero más sin embargo, Dios le guarda un lugar para ello establecido donde serán lanzados a aquel lago de fuego, donde será pagado su castigo. Pero partiendo por la palabra de Dios, la Biblia nos enseña que ya después de la muerte no hay un arrepentimiento, sea de algún brujo, sea de algún satanista, que su alma quede mendigando o atrapada en el plano astral, que haya morido antes del tiempo que Dios estableció. ¿Por qué antes del tiempo? Porque Dios no te manda a la tierra a ser brujo. Dios no te manda a la tierra a consumir drogas. Dios no te manda a la tierra a prostituirte. Así que hay muertes que te la provoca tú mismo antes del tiempo que Dios estableció, porque Dios no te envía a la tierra para que tú practiques la brujería. Porque la Biblia dice que todo esto es abominación a Jehová. Y Dios aborrece todo esto porque Dios es un Dios celoso. Pero ahora vamos a entrar en materia y vamos a enseñarte por las escrituras de que nadie tiene la potestad de poder causar que una persona pueda arrepentirse
por medio de una liberación, sea brujo, satanista o lo que sea. Es imposible, ya que si dicha persona ha muerto y ha dejado el mundo de los vivos, no hay facultad. De haber sido así, entonces, ¿de qué vale que usted y yo estemos aquí en esta tierra pagando un precio, caminando en una pureza, caminando en una santidad, caminando en una consagración, caminando buscando lo que Dios quiere entregarnos, que nosotros estamos aquí para ganárnoslos? ¿De qué vale? Podía haber sido así, entonces vamos a caminar incorrectamente delante de Dios y vamos más allá de la muerte, después que gocemos de este mundo, que hagamos lo que queramos, que no sigamos los principios de la palabra de Dios ni nada. Entonces después, aún en la muerte, ahí vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos. Hermano, esto es algo ilógico. Esto es algo sin principio. Cuando tú analizas, tú dices, pero si es así, entonces yo voy a andar en el mundo bebiendo, haciendo las cosas del mundo, caminando como el mundo quiere que estemos, como la carne quiere que estemos. Entonces cuando me muera, espero que alguien esté ministrando liberación y me adhiero a ese cuerpo. Y ahí me arrepiento. ¿Qué pasa, hermano? Esto no funciona de esta manera. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hebreo, su capítulo 9, versículo 27? Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto un juicio. El juicio, repito. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué te está diciendo aquí la palabra de Dios? Que cuando una persona muere, lo único que le corresponde es ir al lugar donde estará esperando su juicio, donde será juzgado. No te está diciendo que va a haber un arrepentimiento más allá de la muerte. Usted que practica liberación tiene que tener mucho cuidado, porque los demonios son astutos en engañar a la persona. Y más cuando no tienen un fundamento por la palabra, más cuando no escudriñan la palabra de Dios. Ningún hombre sobre la tierra tiene potestad más allá de la muerte para hacer que las personas puedan arrepentirse más allá de la muerte. Sin embargo, vamos a leer qué dice Juan 3:16, un texto que se predica abundantemente y lo que Dios está estableciendo a través de su palabra. No lo digo yo, lo está diciendo la palabra de Dios. ¿Qué dice aquí en Juan 3:16 y su capítulo 17? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Primer término. La Biblia aquí se está refiriendo al mundo, se está refiriendo al plano de los elementos, se está refiriendo a todo lo que en la tierra subsiste. Cuando usted visualiza la palabra mundo, usted va a visualizar que es todo lo que habita en él. Por eso está hablando allí de los habitantes del mundo. Dios envió su Hijo, de tal manera Dios amó la humanidad, en poca palabra, que ha enviado su Hijo. ¿Pero para qué? Para que nos arrepintamos, para traer una salvación. Pero fíjense dónde Dios lo está enviando. ¿Dónde lo está enviando? En el mundo, en el plano de los elementos, en el plano elemental, en el plano de la tierra. Pero no lo está enviando. ¿Por qué el texto no dice? Y Dios envió a su Hijo al plano espiritual.
para que se arrepientan los brujos, los hechiceros y aquellas personas que murieron en su delito y su pecado. ¿Por qué Dios no lo manda al plano espiritual y tiene que enviarlo a la tierra? Porque Dios entiende que la tierra es el lugar donde podemos redimirnos, es el lugar donde podemos arrepentirnos. Por eso la palabra de Dios dice que debemos alcanzar la estatura de aquel varón perfecto, que debemos de alcanzar a ese Cristo. Entonces, el arrepentimiento cabe destacar y la salvación que subsiste en esta tierra, ya que usted luego parte de esta tierra, usted puede en cualquier lugar, usted puede ver en el plano espiritual que está ministrando liberación y usted se adhiere a ese cuerpo, usted puede decir lo que sea, pero allí a esa persona lo que lo están engañando son demonios. Y él dejándose llevar por esos demonios, y es de allí cuando aquel hombre, cuando la palabra de Dios dice que habrán doctrinas demoníacas. Vamos a leer qué dice el libro de Romanos. Esto es por la palabra, hermano. Todo lo que se está hablando aquí es por la palabra. Yo no estoy diciendo nada, sino la palabra de Dios está estableciendo las confusiones que se están trayendo al pueblo de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? En el libro de Romanos, capítulo 10, versículo 9. Que si confesaren con la boca que Jesús es el Señor y creyere en tu corazón que Dios lo levanta de los muertos, serás salvo. Dice el 10. Porque el corazón se cree para justicia, pero con la boca para salvación. ¿Qué es lo que te está diciendo la palabra? Se está refiriendo a una persona que está en el plano espiritual. Primeramente está hablando de corazón. Segundo está hablando de boca, ya que el término corazón y boca pertenecen al plano de la tierra, pertenecen a este cuerpo material. La Biblia está hablando claro aquí y te está haciendo entender dónde está y se encuentra la solución para tú poder redimirte, para tú poder alcanzar la salvación. Es lo que está diciendo en el libro de Romanos. Ahí no está diciendo que tú te vas a arrepentir aún más allá de la muerte. Si es así, yo suelto esto del evangelio, suelto esta carrera, suelto esto y me voy a lo que la carne quiere hacer, a complacerla. Pero aquí está hablando claro. Entonces, hermano, debemos tener cuidado en la liberación. Debemos tener mucho cuidado con esto. Oigan qué dice aquí el libro de Lucas. Esto está interesante, hermano. Oiga qué dice aquí, en esta parábola, hablando Jesús. En Lucas 16, capítulo 25 en adelante. Oiga qué dice esto. No digo yo, sino la palabra de Dios. Pero Abraham les dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Lázaro también males. Aquí está haciendo una referencia del lugar que le corresponde al que anda caminando mal, del lugar al que le corresponde al que anda caminando bien, que se ganó la gloria. Oiga qué diferencia. Aquí Dios habla claro. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora está consolado aquí y tú atormentado. Es decir, Lázaro estaba recibiendo consuelo en el cielo. Esto es una parábola, una metáfora
No la podemos tomar literal que él estaba allí, pero está dándonos una enseñanza aquí. Y aquel hombre estaba siendo atormentado en aquel lugar. Oiga que dice el otro capítulo. Además, todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que te está diciendo el texto? Que ya que tú logras pasar a ese plano, ya usted no puede alcanzar la salvación. Ya usted no puede pasar para allá, para el lugar de los vivos. Por eso hay un libro donde está escrito tu nombre, que es el libro de la vida. Y si usted está escrito en el libro de la vida y usted está en el de los muertos, usted no se puede pasar para aquel lado. Así que después de la muerte, sáquese ese espíritu de confusión, que usted no puede pasar para aquel lugar. Es lo que está diciendo el texto. Repito, de manera que los que quieren pasar aquí a vosotros no pueden ni de allá pasar acá. No se puede, es imposible. Entonces, más adelante, oye lo que dice este hombre que está pasando el tormento. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que lo envíes a la casa de mi padre. Ay, Dios mío. Porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Usted sabe qué está diciendo el que está en el que está en el lugar malo. Yo estoy aquí muerto. Aquí no hay arrepentimiento. Aquí no hay solución de que yo vuelva a reconciliarme con Dios. Ve, dile a mis hermanos para que no caigan en el lugar que yo caí. Entonces, mi pregunta es a esas personas que se están dejando llevar por los demonios: ¿cómo es que usted tiene la potestad de usted orar y hacer que una persona, un brujo, que no puede poseer un cuerpo, que lo que se puede herir, usted me dice a mí que usted puede hacer que se arrepienta y que acepte a Cristo? Dejemos de ser tan ignorantes. Aquí está la palabra de Dios, lo que Dios estableció, y a usted no vendrá a engañar al pueblo de Dios con su falsa doctrina demoníaca. Estudie la palabra de Dios. Hermano, la mejor profecía, la mayor dirección es la palabra de Dios. Por eso Jesús dijo: porque cuando yo me vaya, descenderé, y aquel que lo guiará a toda verdad y a toda justicia. Y aquí se encuentra la verdad y la justicia de Dios, no en un bendito demonio que lo que quiere traer distorsión y engañar a la persona. Mira, hermano, yo he estado en liberaciones y he visto compañeros que han estado en liberaciones, como ya tienen el conocimiento. Hay demonios que se han manifestado en los cuerpos y han dicho: yo soy el brujo fulano de tal. Luego que tú lo contrarrestas y le dices que un brujo no puede poseer un cuerpo, ahí se ríe el demonio. No, yo soy el demonio fulano de tal. ¿Pero por qué lo hace? Porque sabe que dicho ministro tiene el conocimiento por la palabra, tiene el conocimiento del Espíritu Santo y sabe que eso es imposible. Que lo único que un brujo puede hacer es conectarse desde su altar y enviar un demonio, una influencia, y a través de ese espíritu poder hablar. Y otra cosa, ya un brujo, después que muere y queda atrapado en ese plano astral, donde las tinieblas lo utiliza para que se le hiera a las personas, no para que lo posea, para que le haga daño. Cuando se manifiesta y habla: yo soy el brujo fulano, no es que está de manera literal dentro de la persona, sino ha herido. Entonces, tenemos que tener cuidado. Hemos hablado, esto es un tema bien delicado, de lo que son los cadáveres astrales, de lo que son esas personas que mueren
antes de ese tiempo, el tiempo establecido en la tierra. También lo he explicado. Hay un tema aquí en mi canal que se llama ¿Puede una persona morir antes de tiempo? Bueno, hermano, espero que este contenido les sea de bendición y que el Espíritu Santo los siga guiando y sacando de toda confusión demoníaca, ya que los demonios, su objetivo es tratar de traer distorsión, confusión y engañar. Eso es lo que vino Satanás a la tierra a hacer, a traer engaño, confusión, para que usted y yo no podamos disfrutar de la gracia y de la gloria de Dios. Así que Dios le guarde, Dios le bendiga y nos vemos para una próxima entrega.